Muy buenas tardes, chicos. Hoy comenzamos un nuevo tema ya del cuarto parcial. Ya como vemos vamos a terminar el cuatrimestre en cuarentena. Esperemos que ya el próximo cuatrimestre no termine. Bueno, pero ustedes ya se van otra vez. Muy buenas tardes, chicos. Hoy comenzamos un nuevo tema de Historia Universal en el cuarto parcial de la materia. Desafortunadamente tuvimos que terminar el cuatrimestre por esta forma. Esperemos que para sus compañeros que se quedan con nosotros podamos terminarlo ya dentro de un salón de clases. Por ahora vamos a terminar de esta manera. El tema que vamos a ver hoy es un tema que ya saliéndonos de lo que viene siendo la Segunda Guerra Mundial, y el tema que vamos a ver hoy se denomina la Guerra Fría. Obviamente, entre lo que es el final de la Segunda Guerra Mundial y la llamada Guerra Fría, hubieron varias anécdotas históricas que no vamos a tomar por el caso de que nos queda poco tiempo respecto a lo que es el cuarto parcial. Bien, entonces vamos a dejarlo acá y vamos a comenzar con el tema para que podamos llevar nota. Acuérdense de tomar apuntes y estar pendientes de la tarea de plataforma, que estamos en la recta final y esperemos terminarlo bien. Bien, como mencionamos, la Guerra Fría es una situación o etapa de enfrentamiento no bélico. ¿Qué quiere decir eso? Que puesto que a pesar de que es un enfrentamiento entre dos grandes potencias, realmente no llegó al punto de atacarse de forma militar. Me refiero a que no hubo una guerra como tal. Tanto los dos bandos de la Guerra Fría sí se involucraron en diferentes guerras que vamos a mencionar, como la de China, la de Corea, la de Vietnam, la de Irak, etcétera, etcétera, pero tanto como si se haya enfrentado uno contra otro de manera directa, no fue tanto. A mí me gusta crear como una analogía diciendo que la Guerra Fría fue como dos galleros, en las cuales pues, obviamente el bloque 1 y el bloque 2 fueron los gallegos como tal, y los países que se estuvieron enfrentando vienen siendo los gallos. Explico. Existieron dos bandos. El bando comunista estaba encabezado por la Unión Soviética, que era literalmente el bando que antes era Rusia y los países que se unieron, como ya he mencionado en las clases anteriores, que su economía estaba basada en el aspecto socialista. ¿Qué quiere decir esto? Como mencionamos igual en las clases anteriores, en la fundación de la Unión Soviética, este país nuevo no tenía permitido crear lo que es el capitalismo o lo que es la propiedad privada alta. Podías tener derecho a tener tu pequeña tiendita de esquina, pero no podías crear franquicias, ni fábricas, ni industrias que puedan convertirte en un gran burgués. Eso es algo que no permitía. Y su sistema político era unipartidista. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente existía un partido. Era democrático, o sea, podías votar, pero como solamente había un partido, pues aunque gane solamente, aunque una persona vaya a votar, pues obviamente va a ganar. ¿Por qué? Porque no hay competencia. Y su partido es el Partido Soviético, que es del cual se convierte el país, que ya hemos mencionado también otros aspectos de por qué se convierte de esa manera, ultranacionalista, etcétera, etcétera. Su gobierno también está basado en el marxismo. Como mencionamos también lo que estuvimos en clases anteriores, Lenin, el fundador de lo que es la Revolución Rusa, y Stalin, lo que es la Unión Soviética, mantenían una idea del marxismo-leninismo, en que la sociedad tenía el poder. Este es el primer bloque. El segundo bloque es el bloque capitalista, el de los azules, como se podría mencionar. En esta, los países que encabezaban este bloque, potencia, era Estados Unidos e Inglaterra, eran los países capitalistas.
su economía era más de mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que podían importar, exportar, dirigir, crear industrias, fábricas, etcétera, etcétera. Y obviamente existía el capitalismo, como su bloque lo menciona, en la cual muchas personas tenían mucho y se mantenían del trabajo de otros. Ya hemos mencionado lo que viene siendo el capitalismo igual. Su sistema político era democrático, tenía varios influencias partidos. Por ejemplo, en Estados Unidos existen dos grandes partidos en contra, que vienen siendo los republicanos y los demócratas. Realmente no conozco mucho sobre la política de esos dos partidos en Estados Unidos, pero son los más famosos. Acá en México pues existen muchos más partidos, que aparte del PAN y el PRI está el PRD, ¿cómo se llama esa? La Alianza y Partido Verde Ecologista, etcétera, etcétera. Entonces pues allá permiten tener mucha competencia a la hora de votar. Y su gobierno está basado en el liberalismo. Como se acuerdan, mencionamos que el liberalismo está basado en el aspecto del desarrollo, del cambio sutil entre la política y la sociedad. Bien, y como mencioné, me gusta dar la analogía de que la Guerra Fría era como una pelea de gallos, porque por ejemplo la Unión Soviética le costeaba o prácticamente invertía en la guerra de países, por ejemplo Vietnam, en la cual el lado comunista era costeado por los comunistas de la Unión Soviética, mientras que el lado liberal estaba costeado por los capitalistas del lado de Estados Unidos e Inglaterra, en las cuales la guerra se estaba dando en un país, pero los países de los bloques que mencionamos estaban siendo direccionados, ellos costeaban esto. Entonces literalmente en Vietnam Occidental y Vietnam Oriental eran literalmente los gallos, y los galleros vienen siendo los bloques que mencionamos. Esa analogía más o menos me doy porque realmente la Unión Soviética y Estados Unidos e Inglaterra nunca se enfrentaron bélicamente, pero sí costeaban las guerras de otros países, que vamos a mencionar más adelante. Bueno, ya tomando en cuenta esto, entonces ahorita vamos a mencionar cómo se fue desarrollando este conflicto que tuvo en tanto el bloque comunista como el bloque capitalista, puesto que de ahí tomamos en cuenta el enfrentamiento, ya que no fue tanto bélico, o sea, no fue arma contra arma, pero sí hubo en otros ámbitos, como lo que es el social, el político, el económico, el tecnológico y sobre todo el armamentista. Pero dentro de estos también se crearon lo que son las instituciones y desarrollos que tuvieron entre las ideologías que fomentaron este crecimiento. Por ejemplo, de lo que viene siendo la parte de el comunismo en la Unión Soviética, empezaron a expandirse, y bajo esta expansión empezaron a crear ideologías. Por ejemplo, la creación del Cominform. El Cominform fue creado el 5 de octubre de 1947 y era una organización para el intercambio de información y experiencias entre los partidos comunistas. Y no me refiero solamente a los que estaban dentro de la Unión Soviética, puesto que ya mencioné que solamente existía uno ahí, pero varios países fuera de la Unión Soviética tenían partidos comunistas, como lo que viene siendo Francia, Italia, en Checoslovaquia, en Hungría, etcétera, etcétera. Bueno, estos partidos políticos intercambiaban información incluso de los mismos países en los que pertenecían. Por eso en Estados Unidos no se permitió ningún partido comunista y se perseguían como cacería de brujas a cualquier persona que tenga ideologías comunistas. También aparece lo que es la fundación del Comecon, el 5 de enero de 1949. Y pues Comecon significa Consejo de Ayuda Mutua Económica, y fue una organización de cooperación económica entre los países que se tenían el desarrollo comunista. Esto con la idea de crear economía y fomentar el desarrollo de los países que fueron dañados económicamente durante la Segunda Guerra Mundial. Y hablando de fundación, también crean lo que es el Pacto de Varsovia,
Este pacto de Varsovia vamos a tomarlo literalmente como si fuese la creación de un nuevo bloque de alianza, así como fue la potencia del eje o la triple entente en las épocas de la Primera y Segunda Guerra Mundial. El pacto de Varsovia fue creada el 14 de mayo de 1955 y fue un tratado de amistad y colaboración, literalmente para la asistencia mutua, y fue un acuerdo de cooperación militar, literalmente en caso de que algún país que estaba dentro del Pacto de Varsovia, ya sea diferentes países comunistas como lo que es la Unión Soviética, que era la principal, incluso Cuba, que era también comunista, desarrollara una idea en la que si se entrase nuevamente en una guerra, que de hecho estuvo a punto de iniciar una tercera guerra mundial, las alianzas entre esos países se iba a desarrollar. Al igual que pasó con el pacto del eje y lo que son los aliados durante la Segunda Guerra Mundial, o la triple entente o la triple alianza en la Primera Guerra Mundial, dependiendo de este pacto de Varsovia, iba a ser literalmente lo mismo. Y también la Unión Soviética o la expansión del comunismo dio por crecimiento lo que es la formación de la KGB o el Comité de Seguridad del Estado, obviamente en español, porque en ruso no puedo pronunciar lo que significaba, ni siquiera puedo leerlo, así que búsquenlo por ahí. Y pues literalmente era un programa, una institución de espionaje en las cuales se dedicaban en la búsqueda de información de los países que eran enemigos del bloque comunista, obviamente de Estados Unidos e Inglaterra, que era la base principal. De ahí surge mucho de lo que es la, vamos a llamar, fama de los espías. Y obviamente fue la musa de muchas historias, tanto de películas como de series respecto a espías, James Bond y toda la cosa. Bueno, la KGB fue una de las principales. Y obviamente la situación inglesa también creó lo que es la fuerza de inteligencia. Pero eso lo vamos a mencionar más. Bueno, por otra parte aparece lo que es la formación de la defensa ahora de Estados Unidos, con lo que viene siendo la contracción, obviamente estar en contra de lo que viene siendo la expansión comunista. Y al igual que los comunistas, también crearon ciertas ideologías e instituciones que fomentaban o más bien obstaculizaban esta expansión. En la primera vamos a mencionar lo que es la doctrina Truman. Esta, obviamente dictada el 12 de marzo de 1947, el cual su propósito era apoyar a los pueblos libres y que estén resistiéndose al intento de la subyugación por lo que viene siendo la minoría armada, o sea, literalmente la ideología comunista. Esto para que obviamente evitar que esos pueblos se queden convertidos en política comunista. Esto dictado obviamente por el presidente Harry Truman, en la cual daba esas ideas. La segunda, más bien, movimiento ideológico que fomentó la contracción comunista es el Plan Marshall, y oficialmente llamado también Europa Recovery Program. Fue una iniciativa de Estados Unidos para ayudar a Europa Occidental, en la que los estadounidenses dieran ayuda económica, obviamente a los países que habían sido dañados por lo que es la Segunda Guerra Mundial. Al igual que fue lo que es la fundación de Comecon en el lado comunista, el Plan Marshall fue la idea opuesta, pero con el mismo propósito. Y al igual que la idea comunista, se fomenta lo que viene siendo, o se crea lo que es la Agencia Central de Inteligencia, que viene siendo la CIA, o la ideología de lo que es, vamos a llamarlo, el sistema de espías americano.
y al igual de la misma forma su propósito era buscar información del bando contrario para evitar el crecimiento que estaba dando esa expansión comunista. Obviamente esta es la más famosa porque también Estados Unidos, Inglaterra crea lo que es su servicio de inteligencia o su servicio secreto de inteligencia. No sabía cómo si esta es la MI6, que obviamente es de Inglaterra, y esa se fomentó desde 1910, así que no entra tanto acá porque se creó específicamente para el lado común, para derrocar o desarrollar ideas del lado comunista. Pero pues obviamente la inglesa es la más famosa entre el aspecto hollywoodense. Bueno, vamos a decir que la agencia de espionaje inglés es de donde sale James Bond 007. Así que obviamente es la que más conocen. Pero la CIA es la que existe dentro del parámetro en contra comunista. Bien, bueno, ahora bien, la Guerra Fría se divide en 4 etapas, las que vamos a mencionar por años y pues nombres específicos. La primera es la denominada la de máxima tensión, que fue de 1947 a 1953, y obviamente ahí su foco de conflicto fue lo que es en Berlín de 1946, cuando se crea el muro que divide Berlín Oriental y Berlín Occidental, porque así se dividió esta parte cuando terminó la guerra, o sea, cuando derrocaron a Hitler. Obviamente por un lado venció a los comunistas y por otro los capitalistas, o sea, Estados Unidos, y cuando se reparten las tierras vencidas, pues se divide en Alemania, pero la capital la querían los dos, así que se divide la capital y por eso se crea dichoso muro. Y ese fue el primer foco de conflicto que tuvo el mundo capitalista contra el mundo comunista. Y obviamente también está la de Corea, de 1950 hasta 1953, que literalmente fue la época en la que se divide esa Corea, porque antes era solamente Corea y ahora es Corea del Norte y Corea del Sur. Y hasta en la actualidad no se ha relacionado nuevamente ese país, aunque algunos países que antes estaban divididos como Vietnam y Alemania ya se unieron nuevamente en un solo país, Corea todavía sigue dividida. Esta fue en la primera etapa de la Guerra Fría. La segunda etapa de las Guerras Frías se llama, se denomina la coexistencia pacífica, entre comillas obviamente. Esta se desarrolla desde 1954 hasta 1973, en las que podemos mencionar que es cuando la Unión Soviética empieza a desarrollar armas atómicas. Actualmente muchos países tienen la tecnología para crear esas armas, pero fue en esta época en la cual un país que no es Estados Unidos crea su propia arma, y sus focos de conflicto fue principalmente el de la crisis de Cuba, cuando Rusia quería poner una base de misiles nucleares en lo que son los territorios de Cuba, literalmente enfrente de Estados Unidos, y por eso Estados Unidos empezó a crear un conflicto que casi llega a una tercera guerra mundial por ese pequeño detalle. De hecho hay un pequeño, mención en la película de la primera generación de los X-Men, en la cual literalmente iban a poner esos misiles en Cuba y toda la cosa, pero obviamente esto ya es ficción. Pero lo que sí existió fue que el conflicto de Cuba realmente apareció. Y obviamente otro de los conflictos que estuvieron dentro de esta fue la guerra de Vietnam, que pues obviamente es una de las más mencionadas de la historia,
y que perdió Estados Unidos. La Unión Soviética fue la que ganó, o sea, Vietnam se convirtió en un país comunista. Ahora bien, la tercera etapa de la Guerra Fría es considerada como el rebrote de la Guerra Fría, en la cual obviamente pues ya se había calmado el detalle de los misiles, ya se había dejado un poco ese foco, pues entonces se había dejado pasar. Sí había ese pequeño detalle, pero se trató de mantener la idea dentro de este punto. Y pues obviamente se despliega la idea de crear unas bases militares en Europa respecto a lo que son el desarrollo armamentístico de las armas nucleares. Durante toda esa etapa, desde lo que viene siendo la coincidencia pacífica hasta el rebrote de la Guerra Fría, finales de la Guerra Fría, se desarrolla también lo que es la carrera espacial. Así que esta parte también entra dentro del enfoque de lo que es en la Guerra Fría y sus etapas. Durante el rebrote de la Guerra Fría también tuvo sus focos de conflictos, que viene siendo la invasión soviética de Afganistán y lo que viene en la invasión soviética de Afganistán, que de hecho pierde la Unión Soviética. Así como la guerra de Vietnam fue vencido por los soviéticos de Estados Unidos, en el conflicto de Afganistán los soviéticos fueron vencidos por ellos. Y ponga nota esta, porque este conflicto fue la que dio paso a por qué los del Medio Oriente odian mucho a Estados Unidos y se crea mucho lo que es el terrorismo y se desarrolla lo que es Al Qaeda y todo ese movimiento terrorista. Y que de hecho Osama Bin Laden fue un agente de la CIA en Estados Unidos. Este es un detalle que no muchos saben, pero sí fue un agente de la CIA en Estados Unidos cuando vivió ahí. Y después del conflicto que dio Afganistán, pues se pasó a su bando nacional, se podría mencionar, y empieza a crear todo este desarrollo en contra de los Estados Unidos. Y por último está la cuarta etapa, que viene siendo la disensión de la Guerra Fría o el final, en la cual obviamente pasan muchos detalles. Por ejemplo, lo que es la caída del muro de Berlín en 1988, 1989, si no me equivoco, y lo que viene siendo la disolución de la Unión Soviética por el presidente Gorbachev. Fue literalmente el final de la Guerra Fría, puesto que el bloque comunista pues ya no existió como tal, ya no podía enfrentar a Estados Unidos a un bloque que realmente no existe. Bien, chicos, vamos a dejarlo hasta acá. Espero haya sido claro. Existen muchos aspectos más de la Guerra Fría que no hemos mencionado. Por ejemplo, lo que viene siendo el desarrollo de los otros países en conflicto, como lo que es China, como lo que es Corea del Norte, que no mencionamos más del aspecto. E incluso cómo la Guerra Fría influyó a México y los países de Sudamérica, Argentina, Chile, Perú, incluso países que estaban fuera del rango americano, como lo que es países asiáticos. Entonces, que si nos ponemos a mencionar todo este aspecto nos llevaría bastante tiempo, así que por ahora lo vamos a dejar hasta acá. Voy a dejar actividades en el modo de investigación respecto a lo que es la Operación Cóndor,
Así que por favor estén pendientes de su plataforma como siempre. Por mi parte, chicos, vamos a dejarlo hasta acá. Envíenme sus apuntes ya para el segundo parcial, obviamente con los datos que siempre les pido. Y me despido a todos, que tengan una bonita tarde. Nos vemos hasta la siguiente clase.